Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a profundizar en un tema que nos han pedido mucho que exploremos. Ajá. ¿Qué le diría Jesús a los pastores que parece enriquecerse a costa de la fe y las necesidades de la gente? Interesante pregunta. Me imagino que este tema genera un debate bastante intenso, ¿no? Por supuesto. Por un lado tenemos el mensaje de Jesús sobre el amor al prójimo y el servicio a Dios. Sí. Y por otro, vemos el estilo de vida opulento de algunos pastores. Claro. Es una contradicción que nos invita a reflexionar. Y lo interesante es que las fuentes que hemos revisado nos llevan directamente al corazón del asunto, examinando pasajes bíblicos específicos y ejemplos del mundo real. Sin duda. Tus fuentes son bastante reveladoras en ese sentido. Exacto. Y hablando de pasajes bíblicos, me viene a la mente la historia de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Ujú. La furia que Jesús muestra en ese momento es impactante. ¿Crees que esa misma ira podría estar dirigida a los pastores modernos que parecen priorizar la riqueza? Es una pregunta muy interesante. Para comprender la reacción de Jesús, creo que es importante recordar que el templo era considerado el espacio más sagrado, Cierto. el punto de conexión con Dios. Ah, Para los judíos de la época, la presencia de mercaderes buscando ganancias en ese lugar era una profanación, una falta de respeto total. era como si estuvieran convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Exactamente. Y algunas de las fuentes que compartiste plantean una pregunta bastante fuerte. ¿Acaso algunos pastores de hoy en día no están haciendo lo mismo al lucrar con la fe? Es una pregunta que resuena con fuerza, ¿verdad? Lo que tus fuentes resaltan es que la explotación de la fe para obtener beneficios económicos podría ser vista como una forma de profanar lo sagrado. Similar a lo que sucedía en el templo en tiempos de Jesús. Exacto. Y lo que me parece aún más preocupante es que algunas de las fuentes mencionan pastores que prometen prosperidad o venden milagros a cambio de donaciones. Me pregunto si Jesús no estaría indignado al ver cómo se manipula a personas vulnerables que solo buscan un poco de esperanza. Es una cuestión ética muy compleja, sin duda. Jesús siempre enfatizó la importancia de la humildad y el servicio a los demás. Claro. El que quiera ser el primero debe ser el último, y el servidor de todos, decía. Y este principio choca frontalmente con la ostentación y el enriquecimiento personal que vemos en algunos líderes religiosos. Esa frase es poderosa. El último y el servidor de todos. ¿Qué crees que significa eso en el contexto de un pastor que vive rodeado de lujos mientras su comunidad enfrenta dificultades? Buena pregunta. Y creo que aquí es donde tus fuentes nos invitan a hacer una distinción crucial. Servir a una comunidad versus servirse a uno mismo. Servir a los demás. Eso es lo que Jesús predicaba, ¿no? Exacto. Su enfoque estaba en servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Cierto. Y eso me hace pensar, si Jesús estuviera aquí hoy, ¿a quién diría que sirven realmente estos pastores? ¿A quién sirven? ¿A Dios o a sus deseos materiales? Esa es la pregunta del millón. Sí. Una de tus fuentes usa una analogía muy interesante para ilustrar esto. Compara la fe con un oasis en el desierto, un lugar de refugio y esperanza. Pero algunos pastores, en lugar de ofrecer agua fresca a los sedientos, están vendiendo esa agua a precios exorbitantes. Es fuerte. Se aprovechan de la necesidad de la gente. Es una imagen muy poderosa y realmente perturbadora. Convierte la fe en una transacción comercial, ¿no? Sí, Como si la salvación tuviera un precio. exactamente. Y eso nos lleva a las implicaciones éticas que mencionabas antes. Ajá. Cuando la fe se convierte en un producto, se erosiona la confianza en las instituciones religiosas. Claro. La gente empieza a preguntarse si realmente se busca el bien común o solo el beneficio personal. Y hablando de desconfianza, una de tus fuentes cita a Mateo 7.15. Ajá. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No te parece que esa advertencia encaja perfectamente con lo que estamos hablando? Sin duda es una llamada al discernimiento a no dejarnos engañar por las apariencias o por un discurso carismático. Jesús nos insta a mirar más allá de las palabras. Sí. Y observar los frutos, las acciones concretas. Me gusta ese observar los frutos. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Claro. ¿A qué tipo de frutos deberíamos prestar atención? Tus fuentes ofrecen algunos ejemplos concretos. Por un lado, tenemos pastores que utilizan sus recursos para ayudar a los más necesitados, que promueven la justicia social y la inclusión, que viven con humildad y coherencia con su mensaje. Esos serían buenos frutos. Exacto. Se ve claramente que su enfoque está en servir a los demás, no en servirse a sí mismos. Por otro lado, vemos pastores que viven en la opulencia mientras su comunidad pasa necesidades, que utilizan la fe para manipular y controlar, que promueven la división y el odio, Esos serían malos frutos. que contradicen el mensaje de Jesús. Es un contraste muy claro. Y creo que esta distinción es fundamental para que cada uno de nosotros como creyentes podamos evaluar a nuestros propios líderes religiosos.
¿Están viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? Esa es la pregunta clave. Sus acciones reflejan amor, compasión y servicio. Precisamente. Y aquí es donde entra la responsabilidad individual. No podemos delegar la búsqueda de la verdad a otros. Claro. Debemos cuestionarnos, investigar, discernir. Y para conectar con la experiencia de nuestro oyente, me gustaría preguntarle directamente, ¿qué te ha parecido esta inmersión hasta ahora? ¿Te ha hecho reflexionar sobre tus propias experiencias con la fe y los líderes religiosos? Sería interesante conocer tu opinión. ¿Has presenciado situaciones similares a las que hemos descrito? ¿Qué criterios utilizas para evaluar la autenticidad de un líder religioso? Es una pregunta muy importante. Y una de tus fuentes propone una idea bastante provocadora. Dice que la crítica a las prácticas de algunos pastores no es una crítica a la fe, sino una forma de purificarla, de devolverla a su esencia. Entiendo. La crítica constructiva, cuando se basa en el amor y la búsqueda de la verdad, puede ser un motor para el cambio. Claro. De hecho, la historia de Jesús, expulsando a los mercaderes del templo, nos muestra que no debemos quedarnos callados ante las injusticias. Exacto. Incluso cuando se cometen en nombre de la religión. Por supuesto. No se trata de atacar a las personas, sino de cuestionar las prácticas que contradicen el mensaje de Jesús. Y si recordamos la pregunta inicial de nuestra inversión, creo que podemos empezar a vislumbrar una respuesta. ¿Qué le diría Jesús a los pastores que parecen más preocupados por su propio bienestar que por el de su congregación? Basándonos en las fuentes que has compartido, Jesús les recordaría que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de amar, servir y compartir. Les recordaría que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esas palabras resuenan con fuerza. No se trata solo de decir que se sigue a Jesús, Claro. sino de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Precisamente. Y una de tus fuentes destaca la importancia de las acciones concretas. Jesús no se limitó a predicar la compasión. Sí. La sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los afligidos. Su vida fue un testimonio de servicio desinteresado. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos nosotros en el mundo actual seguir las enseñanzas de Jesús? Tus fuentes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones. Ajá. ¿Cómo estamos utilizando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos para servir a los demás? Interesante. Estamos construyendo un mundo más justo y compasivo. Estamos siendo la luz en la oscuridad. Es un llamado a la acción, a no conformarnos con la simple creencia, sino a traducirla en obras. Exactamente. Y para concluir nuestra inmersión, me gustaría dejarte con una idea que resume la esencia de lo que hemos discutido. Recuerda que la verdadera fe no se basa en la riqueza material, sino en el amor, la generosidad y el servicio a los demás. Es un mensaje poderoso que nos invita a vivir con mayor autenticidad, a buscar la verdad en el mensaje de Jesús y a ser agentes de cambio en el mundo. Y la pregunta que te dejo para reflexionar es, ¿qué significa para ti seguir las enseñanzas de Jesús en el mundo actual? Esperamos que esta inmersión te haya brindado algunas herramientas para responder a esa pregunta. Hasta la próxima.